Sí, bueno, ya partimos. Yo voy a saludar a todos los integrantes, las integrantes primero de la Mesa RAP Nacional. Mi nombre es Sergio Valderrama, para quienes no me conocen, soy el coordinador de la Mesa RAP Nacional. Y es desde aquí de donde surge esta iniciativa que, bueno, durante todo el año 2020 hemos estado llevando a cabo instancias en las que hemos invitado a las sesiones de la mesa a distintos expertos, profesionales de distintas instituciones a abordar distintos temas que tienen que ver y que tienen relación con la temática que abordamos desde la red de asistencia a víctimas, que en el fondo apuntan básicamente a prevenir la victimización secundaria, a promover instancias de coordinación, conocer buenas prácticas entre las distintas instituciones y fomentar también el trabajo propio de cada una de las regiones. La Mesa RAP se replica en cada una de las regiones, las mismas instituciones que la integramos a nivel nacional lo hacemos en cada una de las regiones del país. Y esta es la primera ocasión en que tenemos la posibilidad de invitar a las mesas regionales a ser parte de una sesión de la Mesa RAP Nacional, y que justo coincide con que la temática que quisimos abordar hoy día es súper contingente y resulta súper interesante no solo para los integrantes de la Mesa Nacional, sino que, por supuesto, para todos los profesionales de las instituciones que integran esta red a nivel nacional. Y el hecho de que sea de manera digital, virtual, como lo estamos haciendo ahora, nos permite que sea un poco más fácil llegar a instancias, a lugares donde habitualmente se nos hacía un poco más complejo, comunas o provincias más distantes. Así que en este contexto de pandemia hemos tratado de buscar el lado positivo y desde la RAP por lo menos hemos aprovechado todos estos espacios. Así que bueno, hace un par de semanas que surgió esta idea de poder invitar a Macarena Rebolledo para que pudiera compartir con nosotros su experiencia y profundizar un poquito más en el tema de la ley 21.120 que tiene que ver con la identidad de género. La jornada básicamente va a ser expositiva, pero vamos a tener durante la última parte un momento para hacer preguntas. Todas las preguntas, la idea es que las vayan haciendo a través del chat. Y bueno, nuestras colegas del Hospital Digital, así como decía Alicia hace unos minutos, nos están colaborando con lo logístico, entonces ellas van a estar ordenando las preguntas que ustedes puedan tener. Y al final de la presentación de Macarena se las vamos a poder hacer llegar. Así que eso, y ahora le voy a dar pase a Alicia Candia, que es nuestra colega también integrante de la Mesa Nacional, colaboradora activa en cada una de las iniciativas que surgen en esta red. Y bueno, también en esta instancia de invitar a Macarena fue una de las principales promotoras. Ella nos va a contar un poco más sobre Macarena y bueno, Alicia, la palabra es tuya. Buenos días a todos, a todas y a todos. Reafirmar, como dice Sergio, como Mesa Nacional, que estamos súper contentos y contentas de que estén, por supuesto, todos los y las colegas de la Nacional, pero en especial queremos dar un saludo y reforzar lo que ya dijo Sergio a las regiones, que de alguna manera este espacio nos ha permitido llegar. Sabemos que no siempre podemos llegar a las regiones, que los servicios nacionales funcionamos un poco desvinculados incluso a veces de las regiones, o sin poder comunicar o compartir informaciones, como cierto monopolio, tenemos cierto privilegio en el acceso a la información y a los espacios de capacitación. Entonces, quererles decir que estamos muy contentos y emocionadas porque hay 197 personas activas en esta charla, y sabemos lo que ha sido difícil desde el año pasado en realidad hasta ahora, la cantidad de trabajo que ha significado ahora con el COVID, el año pasado también, todos venimos muy cansados. Sin embargo, rescatar como las ganas de participar, los chats son súper entusiastas, están súper entusiasmados. Así que, pucha, nada, decirles que uno siempre pone cabeza en esto, pero en particular con Sergio, que además somos una dupla muy querida entre Cernamek y la Subsecretaría de Prevención del Delito, y en particular entre Sergio y yo, que también nos estimamos también mucho, al igual que todo el equipo de la RAP Nacional, la hacemos con mucho cariño todas las actividades, así que estamos muy agradecidas y agradecidos de que estén presentes a pesar de las múltiples actividades. Y esta charla tiene que ver
pues bien, con un tema que nosotros consideramos que es imprescindible, que si bien uno puede pensar que no se relaciona directamente con los delitos, sí es una legislación que tiene relevancia en la violencia. Uno, porque los temas de género son una motivación en algunos tipos de violencia, porque en algunos tipos de victimización considerar la calidad o la identidad de género de una persona puede ser relevante para no revictimizar, para atender pertinentemente, porque todos nuestros servicios, Macarena lo va a expresar, tienen que adaptarse en ese sentido, y porque además, en términos penales, si es que lo quieren decir, porque lo dijimos así como desde la intervención, ¿verdad?, desde la vinculación más teórica, pero también en tipos penales también tiene relevancia. Recuérdense incluso, uno, porque la nueva ley de femicidio tiene una parte importante en la que considera el tema de la identidad de género respecto a la diversidad de mujeres, y por otro lado, recordar que la ley de antidiscriminación, que si bien no es la ley de identidad de género que va a hablar Macarena, tiene un agravante para aquellos delitos que ocurren en el contexto de causales de odio por género, sexo, en este sentido. Entonces, si bien hay un tema de curiosidad intelectual, que siempre es bueno tener hambre de conocer, hay una serie de implicaciones no indirectas, sino que directas a quienes trabajamos los temas de violencia y en la atención a víctimas de delitos especialmente violentos y en general a víctimas de violencia, ¿ya? Así que súper pertinente. En esta oportunidad tenemos el orgullo de contar con Macarena Rebolledo. Lo digo con bastante conocimiento de causa porque conozco su trayectoria, es una persona, me permito decir algunas cosas de su característica de personalidad, es una persona brillante, asertiva, muy perseverante y muy modesta. ¿Ya? Pero muy colaboradora y siempre muy dispuesta. Ustedes han de saber que ella es la magistrada que dictó la sentencia hace poco tiempo, este año, de Atilio tiene dos mamás, que a lo mejor ella puede explicarla mejor, pero que básicamente reconoce el derecho filetivo y el derecho a ser madre, a dos madres en un proceso de una pareja lesbiana o lésbica, respecto de un niño, de tener a ambos figuras parentales. La parentalidad etimológicamente no significa hombre, sino que es parentalidad de parientes. Y también ha dictado algunas sentencias emblemáticas respecto a otros sistemas de maternidad asistida, que también podrá ella referirse, ¿ya? Ha tenido un rol preponderante en lo que son los protocolos para asegurar la adecuada atención, y lo mismo que hacemos nosotras, y nosotros la no revictimización de aquellos niños y niñas y adolescentes, sobre todo adolescentes por la ley, que en materia de familia tienen que, producto de esta ley, de alguna manera pasar por el tribunal. Entonces, ver que esto se haga bien, que se haga de una forma adecuada, no revictimizante, y acertada con la mirada de perspectiva de género, que es lo que nos va a invitar nosotros probablemente a hacer también en nuestra institución, en otras áreas, ¿ya? En lo particular, ella es de profesión abogada, es magistrada de los Tribunales de Familia Santiago, pero además ella es parte del directorio de la Asociación de Magistradas Chilenas MACHI y de la Comisión de Género y Derechos Humanos de la Asociación de Magistrados y Magistradas de Chile. Ella tiene estudios en Derecho Público en la Universidad Austral y tiene también estudios de magíster, al igual que los anteriores, en la Universidad Jaén, y tiene varios diplomados en materias de género y políticas públicas. Y ha sido una jueza, yo diría, colaboradorísima en los temas en que ha sido convocado los espacios públicos para poder construir una iniciativa y mejorar en la respuesta al acceso a la justicia con perspectiva de género para las mujeres, pero en general en todos los temas que tienen que ver con género y desigualdades basadas en aquel aspecto, dimensión de análisis e intervención, ¿ya? Así que nada, pues darle las gracias, yo en lo personal la estimo mucho, porque es una muy bonita persona también, y darle el pase a Macarena. Gracias. Igual como no estoy acostumbrada a recibir este tipo de palabras, tengo que explicarle al resto que con Alicia somos bien amigas y que es por eso que ella está hablando así. Nos hicimos amigas en el trabajo, sí, trabajando juntas. Alicia, ¿cuánto tiempo tengo? Tienes para exponer como 1 hora. ¿Estoy bien, Sergio?
Sí, claro, nosotros... Yo creo que voy a ocupar no más de media hora. Así que podemos ocupar después para preguntas y... Exacto. ¿Ya? Muévete libremente. Bueno. Quiero agradecer la invitación de la Red de Asistencia Víctima, especialmente a Alicia Candia y a Sergio Valderrama, que lo gestionaron, pero además fueron muy amables y muy flexibles con los cambios de fecha. Nos costó un poco poder acordar una fecha en que estuviéramos todos disponibles. Lo que yo quisiera compartir con ustedes a grandes rasgos es identificar los principales conceptos y el marco normativo de la identidad de género, cuáles son las obligaciones del Estado y asumir que nosotros representamos al Estado y somos los destinatarios de esos mandatos. Yo no traje ninguna lámina, no traje una presentación, sin embargo, la tengo, así que no tengo ningún problema luego en enviarla, y ahí está lo mismo que voy a señalar hoy día, ¿ya? La realidad muestra que hay que ampliar la mirada sobre los asuntos de género más allá de los asuntos de mujeres. Dar un carácter restrictivo al término género significa privar a esta categoría social de toda utilidad, especialmente cuando se trata de la promoción y protección de derechos humanos. La sexualidad ha estado presente en la vida y el devenir histórico y cotidiano del ser humano desde siempre. Lo encontramos en la pintura, en la escultura, en la literatura, en la música, en el teatro, cine, televisión. Es decir, desde que hay conciencia de la civilización humana en la Tierra, el ser humano está abocado a cauces o formas de manifestar un culto o un rechazo al carácter sexuado de las personas. En esta línea hay que decir en todo caso que también ha sido con ojos masculinos como en buena medida se ha construido y se ha moldeado la civilización humana, quedando las mujeres y sus logros y su historia condenadas a una especie de segundo lugar. La misma realidad que han vivido las personas que tienen una identidad sexual o una identidad de género que se presente como diversa. Desde los reclamos femeninos por una sexualidad igualitaria con los hombres, con todas las variantes feministas que se puedan encontrar en la literatura especializada, hasta los discursos de la nueva masculinidad afectiva, los problemas de identidad de género de muchos y muchas, pasando también por nuevos comportamientos en las prácticas sexuales heterosexuales y por las preferencias sexuales hacia el mismo sexo, o incluso el uso de los nuevos métodos de concepción artificial. Todos son temas que se han colocado en los discursos desde la multiplicidad de ópticas en que la cuestión de la sexualidad humana puede ser analizada con criterio científico o pretendidamente científico. Además, es parte de las principales realidades culturales, aunque con distintas visiones, también la sexualidad. Vemos la mirada del mundo occidental con esta fuerte presencia de la Iglesia Católica, ¿cierto?, al hablar de la sexualidad dentro del matrimonio, solo para fines de procrear, que no es una mirada tan antigua, la seguimos viendo en muchos discursos públicos hasta el día de hoy. La mirada del mundo islámico, con las interpretaciones fundamentalistas en temas de sexualidad, la mirada del mundo oriental y los 4 enfoques posibles para la vida que incluyen el kama o búsqueda del placer. Es decir, los encontramos en todas las culturas. Pero sabemos bien de qué hablamos cuando nos referimos a la sexualidad de las personas y cómo nos influye cotidianamente. Involucra mucho más que el sexo de una persona. Incluye el género, su orientación sexual, lo erótico, el amor, las formas de reproducción, las formas de manifestar el deseo sexual y otros aspectos que son a la vez contenido y proyección de esta condición humana de ser sexuado. Todos estos aspectos, no siempre desarrollados por igual en nuestras vidas, toman distintas formas y se expresan de distintos modos en cada ser humano, sea a través de palabras, gestos, sentimientos, valores, fantasía, creencia, las que vamos construyendo a lo largo de la vida y condicionan las relaciones con los demás, puesto que forman una esencial faceta de nuestra personalidad, de nuestra personal identidad, que es la identidad sexual. Desde una perspectiva científica, los contenidos primarios y esenciales de la sexualidad son el sexo, el género y la orientación sexual. La conjugación de ellos en nuestra vida y personalidad a partir de la influencia de los procesos de socialización en que participamos van formando esta identidad sexual de cada uno.
Una mirada conforme a los desarrollos científicos y sociales supone comprender a la sexualidad como un continuo y no como categorías binarias, hombre, mujer, masculino y femenino, normal o anormal. Todos los discursos actualmente están dejando esta mirada binaria que era tan característica de hace unos 10 años, en que nos decían, pero defínete, ¿tú qué eres? ¿Tú eres esto, eres esto otro? ¿Eres gay o eres heterosexual? ¿Eres hombre o eres mujer? La normal, ya no. La mirada es mucho más comprensiva y entendiendo cómo el ser humano puede pasar incluso por distintas etapas, periodos y formas que van construyendo su identidad sexual. Cuando hablamos de sexo, pues obviamente, o me imagino que ustedes conocen todos estos conceptos, sin embargo, yo prefiero siempre señalarlo para poder un poco igualar los términos a los que uno se refiere. Cuando hablamos de sexo nos referimos, bueno, al sexo de cada persona, ¿cierto? Estas diferencias proyectadas en la anatomía, cuando hablamos de macho y hembra, nos referimos a la fisiología, a la respuesta sexual. Esto es una mirada muy biológica, ¿cierto? Hablamos de la composición cromosómica, los órganos reproductores, genitales externos e internos, componente hormonal, las características sexuales secundarias, y con todo esto nosotros miramos y decimos, ¿es hombre o es mujer? Pero cuando hablamos de género, nos referimos ya a una construcción social de lo que se espera que sea lo masculino y lo femenino en una determinada sociedad y cultura. Digo en una determinada sociedad y cultura porque esto puede ir cambiando, de hecho va cambiando, en distintas culturas, y dentro de una misma cultura y dentro de un mismo grupo social también van cambiando las percepciones. Por ejemplo, podemos hablar de cómo son las mujeres que viven en Santiago, en, no sé, cualquier comuna, y podemos decir, bueno, las mujeres aquí son de esta manera, estas son sus características. Pero luego podemos hablar de una mujer, por ejemplo, adulta mayor, mapuche, que vive dentro de su comunidad, y podemos hablar que las mujeres de esa comunidad tienen determinadas características. Por lo tanto, el qué es lo masculino y lo femenino va a ir variando dentro de cada cultura y además dentro de cada país y de cada localidad, y dentro de cada localidad va cruzado además por otros aspectos u otros factores, como obviamente la clase, la etnia, la edad, y una serie de otros factores que siempre deben considerarse. Dentro de eso encontramos la identidad de género, que es cómo se siente cada persona, la descripción individual a lo que cada sociedad considera que es lo masculino y lo femenino. Y aquí surge el tema de los transgéneros, que es la disociación entre el rol de género y la identidad de género. Esto lo vamos a ver luego con mayor detalle, pero en el fondo es esta disociación entre el cómo se nos ha clasificado socialmente, en esto de lo masculino y femenino, y el cómo yo me siento. Y por otro lado está la orientación sexual, que es la atracción amorosa o sexual hacia personas del mismo sexo o del sexo contrario, y la conducta sexual elegida. Y ahí surgen estas clasificaciones de heterosexual y homosexual, bisexual, pansexual, etc. Entonces, es importante distinguir la identidad sexual de la orientación sexual, porque la identidad sexual se refiere a quién soy y cómo me defino, y la orientación sexual es hacia quien yo manifiesto mi atracción amorosa o sexual. Es más fácil acordarse con la misma palabra, hacia quien yo oriento mi atracción amorosa o sexual. Así no nos olvidamos y no nos confundimos. Cuando se habla de la sigla LGBTIQ+, que la deben haber escuchado, que se refiere a la diversidad sexual en general, pero si vemos cada uno de esas letras, se refieren a categorías diferentes. Por ejemplo, la L, que es de lesbianas, se refiere a la orientación sexual, a mujeres que sienten atracción por otras mujeres, es la orientación sexual. L, luego viene la G, que es de gay, y son
hombres que sienten atracción sexual hacia otros hombres. Luego, B, que es de bisexual, que son hombres o mujeres que sienten atracción sexual por hombres o mujeres indistintamente. Lo estoy señalando muy simplificado porque la verdad es que cada uno tiene bastante más complejidades. La T es de trans, que incluye a las personas transgéneros, transexuales, que luego vamos a ver. Es decir, las primeras tres se refieren a la orientación sexual, pero la T se refiere a la identidad de género. Pasamos a otro tipo de categoría. Luego viene la I, que es las personas intersex, que es a lo que antes se le llamaba hermafroditas, es decir, personas que presentan características físicas que pueden corresponder a hombres o mujeres. Y luego Q y más, eso significa que pueden haber infinitas otras clasificaciones que queden incluidas dentro de la diversidad sexual. Con respecto a la identidad de género, se ha concluido que cada cultura elabora de manera distinta entonces lo que se entiende por mujer y hombre. Es decir, cada cultura elabora sus propias identidades de género a partir del hecho biológico de la diferencia entre los sexos. Esto supone que la identidad de género se constituye a partir de un proceso, donde cada individuo aprende lo que es ser hombre o mujer, a asumir los roles y las actitudes que le son propios y a interpretarse a sí mismo según esos parámetros. Desde la perspectiva psicológica, el género representa una categoría en que podemos hablar de tres instancias básicas. La primera es la asignación de género, es decir, cuando se nos dice desde afuera, usted es hombre o mujer. Esto normalmente antes era con el nacimiento, pero ahora ya es desde las ecografías. En el momento en que la madre o el padre saben que van a tener un niño, todo va en función de esta masculinidad. Le voy a comprar ropa de esta manera, la pieza vamos a cambiar inmediatamente la decoración que teníamos, ojalá que salga a jugar fútbol con el papá, que sea del mismo equipo, etc. Hay una serie de asignaciones que se le hacen a este bebé que aún ni siquiera nace, pero que ya viene, se le asigna un determinado género. No es solo que se le asigna un sexo, es a partir del sexo en que sabes que es masculino, se le asigna el género, que es cómo se irá perfilando esta masculinidad de este niño o de esta niña. Nunca es neutro. No, siempre va con un nombre masculino, un lugar, te lo imaginas, y todo está relacionado precisamente con esta asignación. Luego pasamos a una segunda etapa que es la identidad de género, que implica el esquema ideoafectivo más primario, que es consciente o inconsciente de la pertenencia a un sexo y no al otro. Se establece más o menos a la misma edad en que las criaturas adquieren lenguaje, entre los 2 y los 3 años. E incluso es anterior al conocimiento de la diferencia anatómica. Ahora, ¿cómo se da? Normalmente los niños entre los 2 y los 3 años, hay un momento, y los que les ha tocado estar cerca de niños de esa edad, porque han criado, porque son padres o madres, o han tenido mucha cercanía, se deben recordar que como a esa edad los niños en un momento se dan cuenta que son mujeres o hombres. Entonces están todo el rato, niño, niña, cuando ven otro de los mismos, niño, niña, aún no manejan las diferencias genitales, pero sí se reconocen como niños y pueden reconocer a los otros que son niños, o que son niñas. Normalmente esto no trae ningún conflicto, porque la regla general es que los niños no tengan una disociación en esto. Es decir, yo soy mujer, se me asignó un género femenino, y cuando yo me di cuenta en esa primera edad que yo era una niña, no me provocó ningún conflicto. Y luego pasamos al rol de género.
Aquí ya es un poco más elaborado porque engloba el conjunto de deberes, aprobaciones, prohibiciones, expectativas acerca de los comportamientos sociales apropiados para las personas que poseen un sexo determinado. La tipificación del ideal masculino, femenino, es normativizada hasta el estereotipo, aunque en el desarrollo individual la futura mujer u hombre haga una elección personal dentro del conjunto de valores de su propio género. Es decir, a nosotros se nos educa dependiendo en el lugar donde estamos, a lo mejor estábamos en una familia muy religiosa, o muy conservadora, o muy liberal, etc. Y en ese determinado grupo familiar y cultural se nos señalaron una serie de reglas y de roles que debemos cumplir. No necesariamente son explícitos. No es que necesariamente nos hayan dicho todo el día, siéntese como señorita, o usted acompaña a su hermana, ayúdela, o usted siempre deje que la niña vaya por el lado dentro de la acera. O sea, no necesariamente es porque recibimos todo eso, pero las señales nos llegan de todos lados. Del Estado, con sus leyes, de las propagandas, de la tele, de la educación, de las cosas que decían en el colegio cuando nosotros estábamos, de nuestros propios grupos de pares, de los profesores, de las diferencias que hacían los profesores, por ejemplo. Es decir, nos llegan estas señales y este deber ser de todos lados. Así, en este proceso o construcción de la identidad sexual de una persona, influye también ese proceso de socialización que vive cada individuo, su cultura, y existen así distintas posibilidades. Puedo ser mujer, me siento mujer y soy lesbiana, por ejemplo. O soy hombre, me siento hombre y soy gay. Pero también puedo, soy mujer, me siento mujer y soy heterosexual. Soy hombre, me siento hombre y soy heterosexual. Soy hombre, me siento mujer y me gustan las mujeres. Cuando me acuerdo una vez, porque muchas veces se daba esta duda y esta confusión sobre la orientación sexual y la identidad de género. Me acuerdo que una vez vi un documental en la tele donde entrevistaban a una viejita, cuyo hijo estaba casado, el hijo se separó y después hizo su tránsito y se definió como mujer. Dijo, yo soy una mujer trans, yo realmente nunca me sentí hombre, me siento mujer, e hizo el tránsito a mujer. Hizo el tránsito y además se operó. Pero, luego que hizo todo este cambio, se definió como lesbiana y tenía una pareja mujer. Entonces, entrevistaban a la mamá de esta mujer y la viejita no entendía nada, porque decía, no entiendo por qué se operó, porque antes de operarse y era hombre, le gustaban las mujeres, y ahora se operó, se puso senos, etc., y le siguen gustando las mujeres. Entonces no entiendo para qué se operó, porque ella no lograba entender que una cosa es la identidad de género, y es quién era su hijo, quién se sentía, y la otra cosa era la orientación sexual, que es algo diferente. ¿Qué significa ser una persona trans? Es vivir con una disociación entre la identidad de género y el género asignado al nacer. ¿Qué es lo que dicen los principios de Yogyakarta? Que son estos principios del derecho internacional de los derechos humanos, que se refieren a la aplicación de las leyes internacionales de derechos humanos con relación a la orientación sexual y a la identidad de género. Dice, identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, el cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, ya que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida, y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Se entiende en general que las personas trans incluye a personas transgénero, transexuales, travestis, transformistas e intersex, aunque se tratan de verdad de identidades sexuales diversas. Trans significa del otro lado,
Eso es lo que significa la palabra trans. Del otro lado, porque alude a vivir con esta disociación entre la identidad de género y el sexo-género asignado biológicamente. Lo contrario a trans es cis, vivir desde la coincidencia entre el sexo y la identidad de género. Por eso se habla de personas cisgénero. Cis significa de este lado. Yo soy de sexo femenino, soy cisgénero y soy heterosexual. La categoría transgénero se suele considerar como el término más amplio e incluye, por un lado, a los transexuales, que se sienten y se conciben a sí mismos como pertenecientes al género opuesto, que social y culturalmente se le asigna a su sexo biológico, y que optan por una intervención médica, hormonal, quirúrgica o ambas, para adecuar su apariencia física a su realidad. Entonces, normalmente cuando se habla de personas trans o transgénero, son aquellas que no se han intervenido biológicamente o no se han intervenido quirúrgicamente. Y cuando hablamos de transexual, son aquellas que sí han optado por una intervención médica. También se incluyen los travestis, que son aquellos que expresan su identidad de género, ya sea de forma permanente o transitoria, mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes del género opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico. Ello puede incluir o no la modificación de su cuerpo. Y por otro lado, también se incluyen a los transformistas, que son hombres o mujeres que representan personajes del sexo opuesto, generalmente para espectáculo, para razones de espectáculo. Ahora, sobre esta base, y ahora desde el punto de vista del derecho, ¿existe el derecho a la identidad, el derecho a la identidad de género? La Ley de Identidad de Género fue publicada el 10 de diciembre del año 2018, ¿ya? Que es esta ley 21.120 que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. Lo más importante es que comience reconociendo este derecho y dice que consiste en la facultad de toda persona cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral de solicitar la rectificación de esto. Para esto, los efectos de esta ley, se entiende por identidad de género la convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma. Yo antes les había señalado los principios de Yogyakarta, de donde se copió la definición, pero se copió con una variedad. Los principios de Yogyakarta dicen la convicción personal e interna, tal como la persona se percibe a sí misma. Y al hacer la ley, en Chile le pusieron la convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma. Es decir, dejaron fuera a todas las personas no binarias, a todos aquellos que no se pueden identificar o no desean identificarse con ser hombre o ser mujer. Identidad de género tenemos todos y todas, ¿cierto? Lo que hace esta ley es dar la posibilidad de hacer el cambio de nombre y sexo registral. No significa que con esta ley, o al hacer uso de esta ley, se pasa a ser una persona transgénero. Se es una persona transgénero. Y por lo tanto, y porque es transgénero, necesita adecuar el nombre y el sexo registral. Esto puede o no involucrar la modificación de la apariencia o de la función corporal a través de tratamientos médicos, quirúrgicos u otros análogos, siempre que sean libremente escogidos. El objeto de esta ley entonces es regular los procedimientos para acceder a la rectificación de la partida de nacimiento de una persona en lo relativo a su sexo y nombre ante el órgano administrativo judicial respectivo. En ningún caso el órgano administrativo judicial podrá exigir alguna modificación o algún cambio del punto de vista médico, quirúrgico u otro análogo. Ahora, es importante señalar porque efectivamente las personas trans sufrieron muchas vulneraciones por parte de los servicios públicos, partiendo por los tribunales precisamente, en que para hacer el cambio de nombre, ocupando la ley antigua, que es la que permite cambiar el nombre,
ordenaban pericias del servicio médico legal a las personas trans, y no solo eso, sino que en muchos casos se exigió además, en el caso de los hombres trans, el que se realizaran histerectomías para poder hacer el cambio legal. Por lo tanto, tiene mucho significado que esta ley plasme y establezca esta obligación de que en ningún caso, ningún órgano administrativo judicial, y por lo tanto ninguno de nosotros como agentes del Estado podemos ni siquiera insinuar a una persona trans si que debería, o quizás si está pensando realizarse alguna intervención, ni siquiera hormonal, toda vez que eso es parte de su libertad y por lo tanto de su expresión de género. Hay garantías que están establecidas en la ley relacionadas al goce y el ejercicio del derecho a la identidad de género. Es decir, cuando se señalan estas garantías, ¿a quiénes están obligando? A todos nosotros, principalmente a los funcionarios públicos, que somos los que debemos garantizar el ejercicio de estos derechos. ¿Cuándo? Siempre. Si bien están establecidos en la Ley de Identidad de Género, a propósito del cambio que pueden hacer los adolescentes y también los mayores de edad en el registro civil, los principios y las garantías rigen en todos los procedimientos. No solamente en los procedimientos ante los tribunales de familia, sino que en cualquier procedimiento en el que nosotros estemos frente a una persona trans. El primero es el reconocimiento y protección a la identidad y a la expresión de género. La expresión de género es esa manifestación externa del género de la persona, la que puede incluir modos de hablar o vestir, modificaciones corporales, formas de comportamiento o interacción social, entre otros aspectos. Eso es muy importante porque la mayoría de los factores de discriminación y las razones de discriminación están asociadas a la expresión de género, en que hay burlas en los lugares de trabajo y en los servicios públicos y en la calle y en general en todos los lugares sobre las formas en que la gente se expresa, su voz, su timbre de voz, su forma de vestir, porque no corresponde al estereotipo que nosotros tenemos de lo que debe ser un hombre o una mujer, sin entender además que en el caso de las personas trans van pasando por un tránsito, por lo tanto, muchas veces su timbre de voz, su forma de vestir, su maquillaje, la forma en que nosotros lo vemos, la tendremos asociado muchas veces a una caricatura de personas sin respetar que están mostrándose al mundo de la manera en que ellos y ellas se sienten, con lo difícil que ha costado para ellos pasar por todo ese tipo de barreras, y más encima se encuentran con nuestras miradas juzgadoras. Es muy importante además que nos desprejuiciemos del tema de la expresión de género. Ha pasado en algunos casos, por ejemplo, que se ha señalado en tribunales, y esto me tocó escucharlo, en que un juez decía, pero qué raro que sea un niño trans, porque tenía las uñas pintadas. Es decir, el juez estaba asociando lo que para él era lo masculino, pero no solo eso, sino que además estaba dudando de la identidad de género de ese niño, porque tenía las uñas pintadas y tenía un aro, es decir, una serie de muestras de expresión de género que él las tenía catalogado en masculino y en femenino, y por lo tanto podía perder credibilidad el relato de ese adolescente si se cruzaba con los estereotipos del juez. Además, la garantía implica que tiene que ser reconocida e identificada conforme a su identidad y expresión de género en todos los instrumentos públicos y privados que acrediten su identidad. Nosotros, desde los tribunales, estamos pidiendo y exigiendo que el registro civil, cuando haga el cambio, de acuerdo a lo mismo que señala la ley, el registro civil debe oficiar a todas las instituciones, ya sea al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, este cambio en la identidad. Porque de acuerdo a las convenciones internacionales se considera que es violento el que una persona trans que ya hizo el cambio deba ir explicando su situación institución por institución. Por lo tanto, cada vez que nosotros nos encontremos con una situación en que nos damos cuenta que hay una persona trans que hizo un cambio, pero en nuestra ficha de atención, en nuestra causa,
en nuestra carátula de lo que tenemos sigue apareciendo su nombre antiguo, cada funcionario público deberá realizar todo lo que esté a su alcance para evitar que su antigua identidad siga apareciendo y que quede claro y se le mencione siempre por la nueva. No podemos señalar, no es que esto me llegó así, no es que nadie lo cambió, no es que él no ha acreditado, ella no ha acreditado el cambio. Si a nosotros nos consta, nosotros debemos hacerlo. ¿Cuáles son los principios relativos al derecho a la identidad de género que están en la ley y que, como les señalaba, son principios que rigen para todas las situaciones, no solamente para los de esa ley? Antes quiero señalar que las leyes relativas a este tipo de temas, o a temas familiares, o a temas de identidad, siempre son leyes muy incompletas, y son leyes muy contradictorias y con muchos vacíos. ¿Por qué? Porque son el fruto de una negociación en que se cruzaron principios religiosos, principios morales, principios legales, etc. Son discusiones muy polarizadas en el Congreso, por lo tanto las leyes que resultan tienen grandes contradicciones porque hubo que ceder de ambos lados para lograr un determinado resultado. Por ejemplo, en la ley de divorcio, ¿cierto? Había gente que se oponía totalmente y hay otros que estaban a favor. Entonces, como la posición más conservadora quería mantener el matrimonio como fuera lugar y que el juez hasta el último minuto intentara, por favor, que esta parte siguieran juntos, estableció y puso como condición el llamado obligatorio conciliación que tenemos que hacer los jueces de familia y juezas hasta adultos que están separados hace 30 años, cada uno tiene su nueva familia, y tenemos que, disculpe señora, disculpe caballero, pero usted no habrán pensado en reconciliarse, pero esa fue una norma que se estableció por el lado más conservador como condición para poder acceder al divorcio. Entonces, quienes trabajamos con normas de familia estamos acostumbrados a que estas leyes tienen unos vacíos y unas incoherencias bastante grandes. Pero ¿qué es lo importante? Que estos principios que se señalan en la ley son aquellos que nos ayudan a poder llenar esos vacíos. Cada vez que no sepamos qué hacer, que pucha, la ley no dice nada, ¿qué podremos hacer en este caso? ¿Cómo lo podremos interpretar? Lo importante es que estos principios son aquellos que nos dicen y nos aclaran cuál es el camino que tenemos que seguir, porque ninguna solución puede ir en contra de estos principios. El primero y el más importante es el de la no patologización, es decir, es el derecho de toda persona trans a no ser tratada como enferma. No hay que confundir el ser trans con el cambio legal, que eso ya lo habíamos visto, que el ser trans es una condición previa para el cambio. Por tanto, el no patologizar es un principio para todos y todas, y más aún en niños, niñas y adolescentes. No hay que enviar a terapias, en el último caso, ofrecer, si es que tú crees, te has sentido mal, no tienes suficiente apoyo familiar en el colegio, etcétera, poder sugerir algún tipo de acompañamiento, pero nunca que esto signifique que sea considerado a sí mismo como una persona enferma. Uno de los aspectos que más se enfatizó en la discusión legislativa por parte de los promotores del proyecto fue precisamente la necesidad de desvirtuar este supuesto según el cual una identidad contraria al sexo que fue asignado al nacer constituye una patología. ¿Cierto? Circunstancia que servía de fundamento antes, como les señalaba, para exigir certificados médicos, psicológicos, psiquiátricos, etc. La redacción definitiva, si bien no se pronuncia expresamente respecto de la existencia o no de una patología, al menos afirma que la persona trans tiene derecho a no ser tratada como enferma. Otro principio es el de la no discriminación arbitraria. Esto significa principalmente que la identidad de género es una categoría sospechosa. Las categorías sospechosas son aquellas que, una vez que aparecen de cualquier manera, nos tiene que significar a nosotros una luz amarilla de semáforo. Es decir, ¿cuáles son las categorías sospechosas? Todas las relacionadas con la diversidad sexual, pero además otras. El ser migrante, el pertenecer a una etnia, el ser adulto mayor. Es decir, cada vez que nos aparezca en cualquier situación una de estas categorías,
y nos dice, por ejemplo, podemos estar en un juicio que no tiene nada que ver con el cambio de nombre y sexo registral. Pero nos aparece que una de las personas es trans, o nos aparece que una de las personas, qué sé yo, es migrante. Lo que significa es que nosotros vamos a tener que poner atención y ver si hay algún factor en ese momento o previo que la ponga o la haya puesto en una situación de desigualdad con respecto a la otra parte. Puede ser cualquier tipo de juicio, cualquier tipo de causa, pero tenemos que revisar todo lo que le costó por estar en esa categoría para llegar a ese momento. Por ejemplo, en las causas de cuidado personal, estoy hablando de familia, cuando una de las personas es migrante y se cuestiona sus habilidades como madre, ¿cierto? Revisar cuáles son los estereotipos que están atrás, qué es lo que tuvo que, por ejemplo, puedes decir, no tiene redes familiares como para poder hacerse cargo. Bueno, pero es migrante. ¿Estás pidiendo que los migrantes se vengan con todas sus familias entonces para poder mantener a sus hijos? El ser migrante muchas veces va incluido el que no tenga redes familiares. Precisamente se tuvo que desarraigar. Entonces, volviendo a este tema, el principio de la no discriminación arbitraria implica que cada vez que se haga una diferencia en el caso de las personas trans, deberá establecerse una justificación razonable. Si estamos haciendo una diferencia porque es trans, como por ejemplo, no la vamos a dejar en la cárcel de mujeres, es una mujer trans, pero no la vamos a dejar en una cárcel de mujeres. O al revés, es un hombre trans, pero no lo vamos a dejar en cárceles de hombres. ¿Por qué no los vamos a dejar en cárceles de hombres? ¿Podemos justificarlo? Sí podemos justificarlo. Decir que, por ejemplo, corre más riesgo y podría sufrir un ataque sexual un hombre trans, es decir, que nació como mujer, pero se define como hombre, y al estar en una cárcel masculina, vamos a hacer una diferencia porque vamos a sacar a un hombre, ¿cierto? Porque es un hombre trans y lo vamos a poner en otro lugar, pero vamos a tener que justificar de alguna manera esa diferencia. ¿Por qué? Precisamente porque es una categoría sospechosa. El principio además de confidencialidad. Toda persona tiene derecho a que los procedimientos seguidos ante las autoridades administrativas y jurisdiccional se resguarde el carácter de reservado. Son causas reservadas. Yo no tengo que señalar siempre, ahí va Juan Pérez, que es trans, porque antes era mujer. Para todo, no es necesario. Es Juan Pérez y punto. Y el tema de la expresión de género, y si a alguien no le cuadra bien y lo que estoy viendo no me calza tanto con don Juan Pérez, es mi problema porque soy yo quien tengo que capacitarme. No implica que yo tendré que exponer a Juan Pérez en cada lugar donde va. El principio de la dignidad en el trato. Esto se ha asociado principalmente al uso del nombre social. El uso del nombre social es el nombre que cada persona trans se ha autoasignado. Antes se les llamaba el nombre de alma, pero legalmente se habla del nombre social, que es este nombre que muchas veces ellos o ellas se han autoasignado desde pequeños o pequeñas para poder disociarse y poder relacionarse consigo mismo. El nombre social debe ser el nombre por el que se le llame en todos los procedimientos. En los tribunales de familia, cuando hay una persona trans y su nombre social es Juana, aunque legalmente sea Juan, se llama por alta voz a Juan. En la audiencia nos referimos en todo momento a Juan. Se le habla en masculino y en el acta dice Juan. Entre paréntesis, Juana, nombre legal, pero es un dato más del acta, pero la forma de trato es la masculina. ¿Se necesita haber hecho el cambio legal? No, porque ahí ya no estamos hablando del nombre social, sino que hablaríamos del nombre legal. Lo que hablamos es del nombre social que debe ser usado en todos los procedimientos. Y no solo en los procedimientos, sino
en todas las veces que atendamos a personas trans. ¿Cómo se sabe? Uno le pregunta, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo prefiere ser llamado? Punto. El principio del interés superior del niño y el principio de autonomía progresiva, que son principios que son más asociados al derecho de familia y que implican, en el caso de la autonomía progresiva, que los adolescentes, y que en general los niños, pueden tomar decisiones que tengan que ver con su vida, dependiendo su madurez. Uno puede decir, bueno, y si se equivoca, bueno, si nosotros los adultos con nuestra edad nos equivocamos, ¿cierto? Armamos relaciones de pareja, nos separamos y todo, vamos a pedirle a un niño que no corre ese riesgo. No, creo que no tenemos cara para hacerlo. Lo que implica es que no hay nadie que sepa más de su identidad que el propio adolescente. La ley establece un procedimiento de rectificación que hace una distinción. Una primera distinción en que distingue menores de edad de adultos, ¿ya? O sea, menores de 18 y mayores de 18. Y una segunda distinción en los menores de edad en mayores de 14 y menores de 14. También hay otra distinción entre mayores de edad casados y no casados. Y todas estas distinciones tienen que ver con dónde van a ser atendidos. ¿Listo? Entonces, los menores de edad, menores de 18 años, entre 14 y 18 años, realizan el cambio en el Tribunal de Familia. ¿Ya? Lo más importante es que son escuchados directamente por el juez, manifiestan su voluntad, es una causa voluntaria, no se requiere abogado, y si bien se señalan 3 audiencias, la ley faculta para realizarlas en forma conjunta. Es decir, el adolescente va un día a su audiencia y sale con su sentencia que reconoce su identidad. Esto es entre los 14 y los 18. ¿Ya? Los menores de 14 años, la ley no lo contempló. Si bien, como veíamos, los niños desde muy pequeños y niñas tienen claro cuál es su identidad, y normalmente nuestra experiencia nos muestra que a los 14 años, cuando llegaron al tribunal, ya han vivido una serie de vulneraciones que se podrían haber evitado con el cambio. Porque normalmente sus vulneraciones no tienen que ver con la aceptación familiar, porque esa sigue su propio ritmo. Hay familias en que le cuesta más, les cuesta menos, etc. Pero muchas veces cuando ya logran esta aceptación y este acompañamiento, el hecho de que los sigan llamando legalmente por el otro nombre, por su nombre legal, les provoca una serie de problemas. Recuerdo un caso en el Tribunal de Familia que en una causa de régimen comunicacional, en que una niñita salía los fines de semana con su papá, ella comenzó a desarrollar, ella era una niñita trans, por lo tanto su genitalidad era masculina y su nombre legal era masculino, comenzó a desarrollar una fobia, si bien su padre y su madre la acompañaban y tenía 8 años de edad, y su fobia era salir a la calle, porque pensaba que si tenía un accidente o si se enfermaba, la iban a llevar al hospital o a una clínica y el médico la iba a llamar así a viva voz por su nombre legal. Y eso hacía que tuviera una fobia muy grande de salir a la calle y había una serie de complicaciones para que el papá pudiera estar con ella, si bien él la acompañaba en todo, pero ella tenía terror y no había forma de poder hacerle entender que si llegaba un momento así, su papá se iba a acercar al médico y le iba a decir que la llamara por su nombre social, etc. Pero ella ya tenía la vivencia de haber sido expuesta más de una vez. Por lo tanto, ahí veíamos que precisamente la situación de vulneración se estaba dando precisamente al no reconocer y no darle la posibilidad de este cambio. ¿Ya? Por otro lado están los adultos que pueden hacer un trámite administrativo directamente en el registro civil, y por otro lado están las personas casadas. Las personas casadas, que sean mayores de edad, deben realizar el cambio en el Tribunal de Familia, porque precisamente al hacer el cambio se resuelve además el término del matrimonio. ¿Por qué? Porque si yo hago el cambio y estoy casada y paso a ser
Juan Pérez, y si sigo casada con mi marido, va a haber un matrimonio entre dos hombres, y el matrimonio igualitario en Chile no está aceptado. Esa es toda la razón. Si estuviera aceptado, no se obligaría a poner término al matrimonio. Lo que además es vulneratorio en varios sentidos, porque hay muchas parejas que precisamente no terminan, no se separan o no ponen término al matrimonio por el cambio en la identidad. Hay muchas parejas que se han ido acompañando en este tránsito. Voy a ir apurando un poquito para no demorarme. Vamos a avanzar. Hay una película, La chica danesa, de un matrimonio que se acompaña en este proceso. Claro. Bueno, el procedimiento normalmente, como para decírselo muy, muy cortito, el de los adolescentes, es que, como les decía, presentan una solicitud en el tribunal, es muy fácil, solamente llenan un formulario, van acompañados de su padre o madre, a elección de ellos, a la audiencia se cita al otro padre o madre, no al que los acompañó en la demanda, para ser oído. El otro padre puede manifestar su opinión, pero no implica que se pueda oponer y que la causa pasa a ser una causa contenciosa, digamos, en que se evalúa y se juzga si es bueno o no bueno para el adolescente. No. Esta ley lo que tiende es a reconocer el derecho a la identidad. No es neutra, es una ley pro identidad de género, por lo tanto, todo va en reconocer al adolescente su decisión. Lo más importante es la entrevista que se le realiza por el Consejo Técnico, en que lo que se evalúa es esta libertad esas son de las cosas que señala la ley, porque lo que les hablaba un poco de estas incoherencias, porque al asumir que cualquier persona que haga este cambio es porque alguien lo influenció. Entonces lo que quieren es un certificado que diga nadie lo ha influenciado. Lo que es muy raro, porque al final nosotros y todas nuestras decisiones son el fruto de múltiples influencias. Acotando un poquito más la violencia contra las mujeres de la diversidad, en virtud de varios instrumentos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, ¿cierto? Y también la Convención Belén do Pará, etcétera. Los estados tienen el deber de responder con la debida diligencia contra todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, y esto incluye las obligaciones de, ya saben, de protección, prevención, investigación, juzgamiento, sanción y reparación. Y en el cumplimiento de dicho deber, los estados deben considerar las diversas necesidades de los distintos grupos de mujeres, tomando en cuenta elementos como edad, raza, etnia, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, posición socioeconómica, entre otros, ¿cierto? Entonces, además, la Comisión Interamericana ha señalado que en los casos de crímenes relacionados con violencia contra las mujeres, los estados tienen obligaciones adicionales en virtud de la Convención Belén do Pará, que refuerzan estas obligaciones contenidas en la Convención Americana y la Declaración Americana. Y se ha instado a los estados a dar atención a los principios y obligaciones de la Convención Belén do Pará cuando aborda, por ejemplo, la violencia perpetrada contra mujeres lesbianas, tomando en cuenta la invisibilidad de ese tipo de violencia. Incluso este mecanismo de seguimiento de Belén do Pará señala que se considera una forma de violencia específica, una expresión de violencia a nivel de la comunidad, que es la discriminación generalizada y la violencia dirigida contra mujeres como resultado de su orientación sexual e identidad de género. Y no olvidar que está la violación correctiva, que afecta a las lesbianas. Los actos de violencia contra las mujeres, incluyendo mujeres lesbianas, bisexuales y trans, son experimentados por estas como manifestaciones estructurales e históricas de sexismo y desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, muchas veces adoptan formas específicas de violencia sexual o de violencia intrafamiliar. Al examinar la intersección del género con la sexualidad, se ha encontrado que una combinación específica que tiene que ver con este sexismo estructural y el prejuicio contra la orientación sexual e identidad de género. Y ahí encontramos las violaciones sexuales que buscan castigar estas orientaciones e identidades, y además en otros lados, por ejemplo, se ha encontrado perforación de los implantes de silicona como una forma específica de violencia contra las mujeres trans que ejercen, por ejemplo, el comercio sexual,
también mutilación genital, entre otras. Por lo tanto, hay un impacto diferente que sufren las mujeres trans en muchos aspectos de su vida, en particular los actos de violación sexual que en otros países han sido perpetrados por agentes del Estado, mientras las mujeres se encuentran bajo custodia estatal. Y muchas veces acá también hemos escuchado que mujeres trans, especialmente las mujeres que ejercen el comercio sexual, sufren actos de connotación sexual y también actos discriminatorios por parte de los agentes del Estado. Que puede además esto constituir una tortura en virtud de la Convención Americana y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Las mujeres lesbianas corren especial riesgo de violencia como resultado de la misoginia y la inequidad de género. Sin embargo, muchas veces los actos contra mujeres lesbianas no son denunciados. Y se señala además que una forma más invisible aún es los actos de violencia contra las mujeres bisexuales, porque se considera que es el acto del macho herido, cuya mujer lo ha dejado, por ejemplo, por otra mujer. En que son además, se manifiesta la violencia de otras maneras, y existen muchas causas de cuidado personal o de tuición, asumiendo entonces este cambio y señalando como la bisexualidad como una muestra de ¿cómo se llama? No fue la palabra, pero no quiero decir casquivana, pero es eso. Y se señala además como un arma para poder, por ejemplo, en esos casos, quitar a los hijos. En Chile, una mujer lesbiana joven fue atacada físicamente de manera reiterada y apuñalada por los parientes hombres de su exnovia. Hay muchos de estos casos que están además documentados, son castigadas por rechazar también las insinuaciones sexuales de los hombres. La Corte Interamericana manifestó su preocupación por los altos niveles de violencia sufridos por mujeres bisexuales, lesbianas, en Chile también, precisamente porque están bastante invisibilizados. Para terminar, voy a ir ya cerrando. También las mujeres trans que son trabajadores sexuales son particularmente vulnerables a la violencia del entorno, ¿cierto? Son frecuentemente perseguidas y violentadas por autoridades policiales y también por miembros de la comunidad. Además los hacen en áreas inseguras, por la noche, y enfrentan el riesgo adicional de ser atacadas por un cliente que inicialmente no está consciente de su identidad trans y que al darse cuenta que es una mujer trans y al albergar un fuerte prejuicio en contra de ellas, efectivamente corren el riesgo de ser además violentadas por este cliente que se siente estafado. Para terminar, hago hincapié que en marzo de este año, ¿cierto?, se promulgó la Ley Gabriela, que modificó el delito de femicidio, e incluye al hombre que mate a una mujer con motivo de la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la víctima. Es decir, protege especialmente a las mujeres lesbianas, bisexuales y mujeres trans, hayan o no realizado el cambio legal. Así que con eso termino para poder ver si existen algunas preguntas o algunos temas que podamos conversar. Muchas gracias, Macarena. Sí, bueno, mientras tanto les invito a seguir haciendo sus preguntas a través del chat. Tenemos algunas que ya están expresadas aquí, así que vamos a partir por la primera dice, ¿se considera a las personas intersex dentro de la legislación chilena? O sea, se considera, a ver, la legislación chilena incluye las convenciones internacionales. Por lo tanto, si me pregunta a mí, sí, porque son personas que están protegidas por las convenciones internacionales. Ahora, si lo buscas dentro de la ley nacional, no están incluidos. Solamente hay algunas ordenanzas y oficios específicos que tienen que ver con la paralización de las operaciones de reasignación de sexo a temprana edad que se estaban realizando sin autorización del niño o niña o
todavía cuando era muy pequeño y sin que haya manifestado cuál es su identidad de género. Y aquí hay una especie de ejemplo. Dice, ¿qué piensa respecto del caso de una chica transexual, heterosexual, que tiene 15 años y desea que sus padres lo puedan llevar al endocrinólogo para poder encontrar sus características sexuales secundarias? Pero los padres dilatan esta consulta por temor a todo esto. ¿Se afectan los derechos de esta persona? Sí, yo creo que sí, totalmente, porque obviamente la expresión de género es uno de los derechos que está protegido por esta ley. Y con esa edad, obviamente, está absolutamente protegido por la ley para que puedan realizarse las intervenciones que la ayuden, en definitiva, a ser más feliz. Y a vivir más acorde a cómo se siente. Sí. Ahora, es un tema, porque es una intervención médica. Es un tema. O sea, yo creo que en este caso hay que agotar todas las vías de apoyo, o sea, de buscar los profesionales para que puedan hablar con los padres y poder explicarles cuáles son los pros, los contras, etcétera, que la adolescente esté totalmente informada a su vez de esto es lo que va a pasar, esto es lo que no, qué sé yo, y las preguntas típicas de los padres, como qué pasa si se arrepiente, que son siempre las preguntas como normales de los adultos desde su temor. Y en último caso, cuando se está provocando un daño muy grande en esa adolescente y los padres no tienen apoyo, bueno, iniciar una medida de protección en un tribunal. Pero yo eso lo dejo para último caso y en situaciones graves. Okay. La siguiente pregunta dice, ¿el sexo también debiera ser cambiado en los documentos de las diversas instituciones si ha realizado el cambio de nombre y sexo registral? Lo consulto, pues algunos profesionales médicos manifiestan que debiera estar registrado el sexo y el género, dado que hay situaciones de carácter biofísica donde estos datos son relevantes. No, debe cambiarse. O sea, podrá establecerse como un dato, efectivamente como un dato, pero en la ficha y en la identificación debe ser cambiado. La ley no señala que tengan que haber excepciones. Pero otra cosa es que al mirar obviamente la ficha clínica uno vea que ha sido sometido a algún tipo de intervención. Y de hecho es importante porque, por ejemplo, las personas trans que hacen cambios físicos o cambios hormonales, es importante cuando tienen algún problema físico, llega un hombre trans a ser atendido por alguna urgencia, es importante saber que está tomando una cantidad determinada de hormonas cada día, que tiene útero, que puede estar con la regla, a pesar que es un hombre trans. Entonces hay una serie de situaciones que se pueden consignar en la ficha, pero eso no significa que se le identifique aún con el sexo biológico. Quisiera saber si la ley incluye el derecho a acceso a tratamientos hormonales, cirugías de reasignación sexual para personas que han decidido transitar. A ver, lo peor que tiene esta ley, es que es una ley sin plata. ¿Ya? Como todas. Es una ley sin plata. Entonces se señala que tienen que haber las instituciones de acompañamiento, etcétera, etcétera, pero no dio ningún tipo de recurso. Entonces estamos a un año y no hay ninguna de estas instituciones que deban acompañar porque se exige que tienen que cumplir con determinado número de profesionales, con un lugar adecuado, etcétera, etcétera, pero no hay recursos, y si no hay recursos inyectados es imposible que esto funcione. La mayoría de estas instituciones que han hecho acompañamiento a los niños y niñas son las agrupaciones de padres y de madres que se han agrupado y han hecho estas instituciones que actualmente están casi en todo Chile, que están apoyando a los niños y a las familias en este tránsito. Sin embargo, no son instituciones de las que señala la ley porque no se han podido acreditar porque no tienen precisamente los recursos. Si no se ha inyectado plata para eso, menos para las intervenciones. Sin embargo, en varios hospitales hay unidades que trabajan con el tema de
las operaciones de reasignación, con la intervención hormonal para los adolescentes y para los adultos. Es decir, depende en este momento de de los distintos hospitales y los programas que puedan ofrecer. A propósito de los hospitales, aquí preguntan si podría a nivel legal trasladarse a los requisitos de atención de unidades de salud para personas trans. Lo consulto porque uno de los profesionales centrales en la atención en uno de nuestros hospitales, endocrinólogo, solicita aún informe psiquiátrico para el tratamiento de terapia hormonal. Sí. Tenemos un tema con eso. La mayoría de los adolescentes llegan con un certificado psiquiátrico que dice disforia de género. Para la ley eso es una patologización y no es necesario. Sin embargo, ahí entramos con estos límites, ¿cierto?, de qué es lo que resuelve el médico y qué es lo que resuelve el tribunal. La mayoría me parece que en casi todos, no estoy segura, pero en varios, para los adolescentes, pasan por el psiquiatra y les dan aún ese certificado que establece que tienen esta condición de disforia de género, que implica esta disociación entre su género asignado y su género sentido. La ley no lo exige y por el contrario señala que es una patologización que está prohibida por la ley. Aquí hay dos preguntas que tienen más o menos el mismo sentido. En relación a las capacitaciones en el Poder Judicial, capacitaciones obligatorias en materia de género, si es que se ha avanzado y cuál es el estado en general de este tema. El Poder Judicial chileno fue condenado por el fallo Atala, ya en que se obligó que debían ser capacitados todos los estamentos del Poder Judicial, o sea, no solamente jueces, sino que jueces, funcionarios, todos los que cumplan funciones dentro de un tribunal de manera permanente en temas de género. Sin embargo, eso no se ha cumplido. Las capacitaciones son voluntarias, si bien cada vez hay más personas que se capacitan en temas de género, siguen siendo voluntarias, no son obligatorias. Entonces, precisamente los que son más renuentes a conocer este tipo de género, de este tipo de causa o de este tipo de temas, no se inscriben nunca. Aquí hay una pregunta antecedida por un ejemplo. Dice, en el artículo 14 de la ley se establece que la solicitud de rectificación de mayores de 14 años y menores de 18 deberá ser presentado por sus representantes legales o alguno de ellos. ¿Cómo se resuelve para una persona adolescente cuyos padres no están de acuerdo con el reconocimiento de su identidad o adolescente cuyos padres no están? Este es un caso vacío. ¿Cierto? Porque si no están, no se le puede exigir que aparezca quien no esté, o porque no están de acuerdo. Por lo tanto, ahí vamos a los principios. Autonomía progresiva, los mismos principios que les señalé antes, que son los que tenemos que buscar una solución que vaya de acuerdo a esos principios. Y tenemos que entender que esta ley hace todo para poder reconocer el derecho a la identidad. Por lo tanto, la única manera es aceptar que el adolescente concurra solo y designarle un curador ad litem, que es un abogado especial, que lo defienda especialmente, para que lo represente en la audiencia y justificar que efectivamente no lo puede hacer porque sus padres no existen, porque está en el Sename, por ejemplo, porque sufre abandono, etcétera. Porque no supo más del padre, vive con la abuela. Entonces, lo importante es no cerrar puertas, abrirlas e ir viendo ahí de qué manera se logra el acompañamiento, pero no negar el derecho a la identidad. Entonces, claro, para un niño, un adolescente en alguna residencia de Sename operaría esta misma figura. ¿Ah? En el caso aquí, pregunta si una persona víctima de homicidio se considera femicidio en el caso de que sea una trans. ¿Se consideraría en el listado de femicidio como víctima? Ahí solo quiero hacer una aclaración para no generar confusión, porque hemos estado justo en capacitación con Carabineros por este tema. Una trans mujer.
porque esta no es una ley, la ley de femicidio, no una ley de la diversidad sexual, por decirlo así, una ley de femicidio, o sea, una mujer por biomujer, identidad, orientación, pero tiene que ser mujer para que sea femicidio, no biomujer, pero mujer. ¿Cómo conversa la ley antidiscriminación y el principio de no discriminación arbitraria con la imposibilidad con aquellas parejas del mismo sexo que no puedan adoptar y o contraer matrimonio? No conversan, po. No conversa. O sea, son leyes desiguales. Sin embargo, a ver, cuando desde la primera Constitución de Chile, desde antes de la primera Constitución, el primer reglamento constitucional de Chile señaló el derecho a la igualdad en grande. La primera Constitución también, el derecho a la igualdad. Pero eso nunca fue un impedimento para que se creara toda una legislación de familia totalmente desigual. Se estableció tipos de parejas desiguales, hijos desiguales, ¿cierto? Teníamos los hijos naturales, los legítimos, etc. Derechos de estos cónyuges desiguales hasta el día de hoy, ¿cierto? El hombre, el administrador de la sociedad conyugal, etcétera, etcétera. Es decir, había esta división absoluta entre lo que era constitucional y lo que era el derecho a familia. Ahora se ha dado un fenómeno desde hace, bueno, ya hace unos 10, 15 años, que es lo que se le llama la constitucionalización del derecho de familia, y es cómo han empezado a conversar estas leyes que antes no conversaban, ¿cierto? Constitución, familia, convenciones internacionales. Y por eso hoy día nos podemos analizar estas normas civiles y darnos cuenta que están totalmente en contra de la Constitución y de las convenciones internacionales. Deben ser cambiadas, deben ser reinterpretadas, debe haber un cambio constitucional, si es que lo hay, que aborde además este tipo que lo discuta, que lo converse, si es necesario o no establecer, por ejemplo, el reconocimiento de distintos tipos de familia con rango constitucional. O sea, es parte de una discusión que yo creo que debería venir. Aquí voy a leer textual. Esto dice: los principios de Yogyakarta establecen el estándar internacional en materia de derechos humanos de la población LGTBI. Si bien estos pertenecen a instrumentos no vinculantes o soft law, se incorporaron en esta ley 21.190, no obstante, no considerando a las personas binarias. ¿Podría en este ámbito poder realizarse algún cambio para que la ley considere a otras expresiones de género que hoy vemos en la sociedad, entendiendo que otros instrumentos internacionales sí vinculantes establecen el principio de igualdad y no discriminación, pero a su vez es un derecho? Sí. Claro, lo mismo que estaba hablando antes. Es una ley incompleta. Sin embargo, el conjunto de las normas que tenemos incluye las convenciones internacionales. Y les voy a dar otro ejemplo que incluso es más discutido, pero que apunta a lo mismo. Los menores de 14 años no están incluidos en esta ley, ¿ya? Entonces, para parte de quienes opinan, señalan entonces que un menor de 14 no podría hacer nunca este cambio. Pero para otra parte de los defensores de las convenciones internacionales señalan que un menor de 14 años podría ocupar la ley antigua de cambio de nombre porque su nombre actual le provoca un perjuicio. No hacer el cambio del sexo registral, pero sí al menos el cambio del nombre legal en la medida que le afecte y utilizar las convenciones internacionales y recurrir a un tribunal civil. Porque esta ley no derogó la otra ni hizo ningún tipo de cambio. Eso sería un tema discutible, porque en el fondo podríamos decir, bueno, pero el Congreso ya dio su opinión, y su opinión es, nosotros protegemos la identidad de género solo de los mayores de 14, porque antes de los mayores de tener 14 no tienen la madurez para tomar esta decisión. Pero un juez perfectamente podría decir,
Sí, pero yo considero que por convenciones internacionales este menor de esa edad tiene derecho a la identidad de género y este nombre le está provocando un perjuicio. Macarena, porque además entiendo que la ley no lo prohibió. No lo prohibió, pero efectivamente es un tema que es discutible y entre los jueces civiles, que serían los que tendrían que seguir con estas aplicándola para menores de 14, tampoco hay unanimidad. O sea, es un tema que están dando vueltas y algunos dicen, no podemos dejar a los menores de 14 en la indefensión cuando nosotros tenemos una herramienta que es el cambio de nombre para ellos. ¿Mm? Y aplicamos convenciones internacionales. Eso se puede aplicar también para las personas no binarias. Por eso digo que se parece, para lo que no está incluido. Aquí tengo un ejemplo en el caso de una persona detenida, carabinero, policía de investigación, una unidad policial, y debe ser registrado superficialmente, y es transex, y se niega a ese registro, o bien el funcionario policial se incomoda en hacerlo. ¿Quién debiera realizar ese registro? Yo no sé cuáles son las normas en este caso de registro de los privados de libertad, y no sé si hay algún tipo de norma especial para las personas trans en su cuerpo, entonces también ahí hay un tema. Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí se mezcla, como dice la Maca, con los protocolos de registro, que en general yo creo que hay que revisar los protocolos de registro en general, ¿ya? Que se ha entendido por registro, y por lo tanto frente a una mujer, una persona trans o cualquiera, que tanto podría afectar su intimidad, porque el registro, como en algunos casos, no por como tiene regulados Carabineros, porque ha acomodado sus protocolos, lo ha adaptado, pero la interpretación y aplicación que se ha hecho en algunos momentos ha sido más invasiva de lo que el mismo protocolo de Carabineros establece. Entonces, si es un protocolo genérico de registro, no debiera tener gran inconveniente. Ahora, si se ha hecho una lectura como tal vez por desuso, por mala práctica, o porque, no sé, por ejemplo, el 18 de octubre nos pilló a todos como no sabiendo mucho qué hacer y todo desactualizado, los balines, los protocolos, la gente, todo. No es solo algo que estoy diciendo en contra de Carabineros, sino que en general la capacidad de respuesta del CERNAMEC, del Ministerio Público, todos tratando de ponernos al día, el Poder Judicial, tratando de poder responder a una situación en que habíamos pensado que como que los temas de derechos humanos se iban a hacer presentes solo como en antiguo. Pero ojo con los protocolos, porque eso la pregunta no lo dice, pero presupone como que el protocolo tuviera que llevar a un nivel de intimidad del registro que hoy día en realidad está adaptado, que no es tal, por lo tanto no debiera ser tan invasivo, no solo respecto de una persona trans, sino que de ninguna en general, ¿ya? Pero está bien pensarlo también y preguntarle y todo, y es súper buena la pregunta al colega Carabineros como para mirarlo también bien. No sabemos si la hizo un colega carabinero, es una pregunta. Ahora, en todo caso, yo creo que de Carabineros. Yo creo que tiene que ver mucho con quién se sienta más cómodo, pero debería aplicarse la misma regla si es una mujer trans, el que sea revisado como son revisadas todas las mujeres. Claro. Si las mujeres son revisadas por mujeres, si las mujeres son revisadas por mujeres, y un funcionario se encuentra con una mujer trans, es decir, que biológicamente sea hombre, pero es una mujer trans, debería ser revisado entonces por una mujer. Aplicar el criterio de igualdad, porque como es categoría sospechosa, tendríamos que entrar a justificar por qué aquí estamos haciendo una diferencia. ¿Cierto? Bueno, no tenemos más preguntas, lo que más tenemos son muchos comentarios de agradecimiento por la claridad, por la presentación en general. Me sumo yo a esos comentarios, Macarena. Muchas gracias a nombre de todos los integrantes de la Red de Asistencia a Víctimas y especialmente de los integrantes de la Mesa Nacional, que es de donde surge esta iniciativa. Nos interesa seguir promoviendo estos espacios, buscando compartir experiencias, buenas prácticas y abordar temas contingentes y relevantes para el trabajo que realizamos todos desde distintos ámbitos en nuestra relación con víctimas y con personas en general. Esta red la integra en una serie de instituciones que día a día nos vinculamos con personas víctimas de delitos y
y nosotros apuntamos a promover eso, el buen trato, la atención oportuna, y el que las personas que nos toca ejercer esta labor tengamos la mayor cantidad de herramientas, estemos capacitados, estemos con la información oportuna, estemos compartiendo nuestro quehacer. Y esta jornada yo creo que contribuye directamente a esto, a que podamos conocer con mucho más precisión cómo se está llevando a cabo y cuáles son los desafíos que siguen existiendo en estas materias. Voy a mandar igual la presentación, ¿ya? Estupendo. Para que ustedes la puedan reenviar. Estupendo. Entonces, bueno, también quiero agradecer a los colegas del Hospital Digital, que a través de nuestra colega María Luisa Alcázar nos permitió poder llevar a cabo esta jornada con este sistema que nos permitió aumentar cupos, porque teníamos la posibilidad más restringida de cupos, pero esta gestión nos permitió llegar a todas las mesas regionales y al parecer tuvimos buena convocatoria, alcanzamos los 260 personas inscritas o conectadas muy bien. Así que desde mi punto de vista esto ha resultado un éxito. Así que muchas gracias también a Alicia por el tiempo, por las gestiones, por la coordinación, por la motivación que siempre está presente en todas estas iniciativas. Y bueno, te dejo, Macarena, un espacio para que te puedas despedir. Sí, muchas gracias por la invitación. Los felicito por el trabajo que ustedes hacen. Cuenten conmigo para lo que necesiten, para lo que tengan que implementar y que a veces es necesario hacer algunas capacitaciones un poco más específicas en algunos lugares, igual, como para ir adaptando, revisando protocolos, que a veces también es importante. Cuenten conmigo, les voy a mandar entonces los apuntes y gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien. Chao. Un abrazo.